Muy buenas tardes, amigas y amigos del Consejo Nacional de Educación. Un saludo particular en el Día del Campesino que hoy día conmemoramos. Estamos en la ruta de contar con un proyecto que oriente las acciones educativas pensando en los ciudadanos que quisiéramos tener como país para el año 2036. En ese camino consideramos necesario reflexionar sobre lo ocurrido, lo que ocurre y lo que podría ocurrir o podría ocurrir en la educación peruana. Para ello iniciamos hoy una serie de 3 diálogos en torno a estos temas. En estas conversaciones, tal vez incidamos en algunas reflexiones y preguntas en apariencia poco necesarias. Por ejemplo, ¿qué es y qué busca un proyecto de esta naturaleza en un país? ¿Es una necesidad o son solo divagaciones teóricas? ¿La educación es un asunto que concierne solo a los profesores o debe ir más allá? Sobre esto hay historia. Hay muchos esfuerzos y muchas ilusiones que forman parte de lo que ya ha ocurrido. Es necesario para el país y para quienes tienen interés especial en lo educativo intentar un balance, pero también realizar un ejercicio prospectivo sobre lo que debería suceder. Hoy nos ocuparemos del proyecto educativo hasta estos días. La semana siguiente se examinará la realidad actual e independiente de lo que se ha previsto. Sabremos lo que, o intentaremos saber qué es lo que ha cambiado, qué ha sucedido como resultado de otros factores ajenos a lo previsto. Esas lecciones necesitamos aprenderlas, sin duda. En un tercer momento habrá que conversar sobre lo que adviene, tanto aquello que el Proyecto Educativo Nacional al 2036 ha considerado, como también lo que es posible que vaya a ocurrir y que no está considerado. Esta tarde tenemos con nosotros a los consejeros Patricia Arrey y Hugo Díaz, a quienes ustedes ven en pantalla, a quienes naturalmente los saludamos con el mayor afecto y gratitud por su participación en su concurso. Vamos a iniciar el diálogo formulando una misma pregunta para ambos, que contestarán en un tiempo que esperamos no exceda los 3 minutos por cada uno. Y la pregunta es la siguiente. Patricia y Hugo, ¿cuál es la importancia que un proyecto educativo nacional puede tener para un país como el Perú? Le ofrezco primero la palabra a Patricia Rey. Patricia, ¿escuchas? Tu micrófono. Okay. Ahora sí. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde que precede al lanzamiento, esperamos, de la actualización del Proyecto Educativo Nacional. Frente a la pregunta, todo país y región del mundo, creo, sinceramente requiere de una visión de largo plazo, que ilumine el camino, que orienta hacia dónde se quiere ir, para que todas y todos quienes residen en ese territorio puedan desarrollarse plenamente como individuos, como grupos colectivos. Si esa visión, pienso, es ampliamente compartida, permitirá diseñar, evaluar las bondades y los riesgos y potenciales costos que las estrategias y las medidas de política, que ya sea para atender las urgencias, las preferencias o las demandas de corto plazo, o porque a veces efectivamente no se sabe qué es lo que va a funcionar en cada contexto y en cada momento, cada gobierno y gestión va a tener necesariamente que definir y ajustar a lo largo de un periodo más prolongado de tiempo. En un país como el nuestro, en el cual la inestabilidad política, la debilidad institucional, sin una carrera pública con corta memoria organizacional, en que cada gobierno, cada autoridad quiere dejar su huella, que presume va a ser imperecedera, esto tiene un costo muy alto en términos de descontinuidades de líneas de acción prometedoras o de mantenimiento de otras que no disparan los beneficios de largo plazo con que se suele argumentar y justificar su introducción en los discursos. En un sector como el educativo, en que los cambios demoran mucho en comprenderse, en instalarse, esto es más grave aún.
Una segunda razón por la que creo que es importante contar con un proyecto de largo plazo está su potencial de comprometer y de movilizar a los ciudadanos, a las familias, a las comunidades, a las organizaciones sociales, a los funcionarios, a los estudiantes y a los docentes, a los directivos, a los líderes de muchos sectores y instancias de gobierno en la búsqueda de los resultados esperados y de una convergencia en unos mismos propósitos genuinamente compartidos. Serían esas las dos razones principales por las cuales creo que se necesita tener un proyecto educativo nacional instalado y que oriente las políticas, un marco estratégico para las políticas sectoriales. Gracias. Gracias a ti. Pachi, por favor, tu respuesta. Bueno, muchas gracias. Un placer estar en este primer diálogo sobre el proyecto educativo nacional. Yo me quisiera referir muy brevemente a 4 razones a partir de las cuales creo que es muy importante que cualquier nación cuente con un proyecto educativo nacional. Lo primero es que mirar el horizonte de largo plazo es importantísimo en las circunstancias actuales para cualquier país, ¿no? Si bien vivimos un mundo en constante cambio, es imprescindible estar preparado para lo que se viene, ¿no? Y sobre todo porque ningún país puede manejarse casi exclusivamente con decisiones de corto plazo y de carácter presupuestal, ¿no? El sistema educativo necesita otro tipo de horizontes para poder ser planificado. La segunda razón es que no se trata única y exclusivamente de contar con un proyecto educativo que haya sido formulado en los escritorios de algunos técnicos. Lo importante de un proyecto educativo es que incluya la participación social y que incluya unos acuerdos básicos sobre cuáles son aquellas prioridades que el país quiere comprometerse a llevar adelante en los siguientes años, ¿no? Esta no es una tarea fácil y creo que el proyecto educativo nacional lo logró, ¿no? En un país sobre todo que está muy poco acostumbrado a un trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil, ¿no? La tercera razón es que una mirada de largo plazo lo que hace es ayudar a identificar objetivos y prioridades sustantivas, prioridades trascendentes. Si bien todas aquellas urgencias que tiene el país pueden ser múltiples, ¿no? Indudablemente que hay que ir a lo estratégico y creo que eso es una de las ventajas que tienen procesos consensuados como los que hemos llevado adelante, ¿no? No ha sido una tarea fácil ponernos de acuerdo en la sociedad nacional, pero sí hemos visto como indispensable la necesidad de una confluencia social y de esfuerzos en relación a la educación, ¿no? El proyecto educativo al 2021 lo que ha demostrado es que es posible construir políticas de largo plazo con amplia participación social. Y finalmente, pienso que el proyecto educativo es una excelente herramienta para enfrentar lo que ha sido una de las características muy notorias en el desarrollo educativo peruano, ¿no? Y es la discontinuidad. A título ilustrativo, señalo de que en los 17 años previos a la aprobación del proyecto educativo, al 2021 hubieron 17 ministros, es decir, un ministro por año. Algo ha mejorado desde el 2008 hasta el 2020, pero todavía no llegamos a tener un ministro cada 2 años, ¿no? Y a pesar de eso, creo que uno de los valores importantes del proyecto ha sido que, no obstante los cambios de ministros, las prioridades educativas a lo largo de este siglo se han mantenido. Y creo que esa es una buena contribución del proyecto educativo nacional. Gracias. Muy amable, muchas gracias, Hugo. La siguiente es una pregunta destinada solamente a Hugo, que acaba de intervenir.
por la experiencia de él en la etapa inicial del proyecto educativo vigente aún. Y la pregunta es esta: ¿cuál era el contexto político, ¿no es cierto?, del país cuando se diseñó y luego se aprobó el proyecto educativo nacional del 2021? Bueno, el proyecto educativo se da en un contexto en el cual, por un lado, en el Perú como en América Latina, habían unos esfuerzos de buscar la participación social en decisiones no solamente educativas, sino de carácter socioeconómico. Y en el caso peruano, algo importante es que el 2002 se crea el Consejo Nacional de Educación, pero igualmente también se crea el Acuerdo Nacional, ¿no? En el 2001 se había creado la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y en el 2005 se crea este consejo que ve la promoción del trabajo y el empleo, ¿no? Es decir, ya hay todo un movimiento interesante de participación social en las principales decisiones educativas. Lo segundo es que habían algunos antecedentes interesantes que se dieron en el caso de educación. Por un lado, una labor de un grupo de la sociedad civil como Foro Educativo, que en los años 90 estuvo propiciando el consenso, y por otro lado, la iniciativa del presidente Valentín Paniagua de crear esta comisión que se llamó Puertas Abiertas a la Educación, en donde hubo una confluencia de representantes del Estado y la sociedad civil justamente para definir metas de largo plazo, ¿no? Pero así como se dieron estas situaciones, también eran momentos en que la educación era muy criticada, producto de la publicación de resultados ya de las evaluaciones de los aprendizajes, ¿no? Pruebas como PISA, las del Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Enseñanza y de la propia evaluación censal de estudiantes, lo que mostraba es que no estábamos bien parados en educación, ¿no? Y que estábamos en el tercio inferior en resultados de aprendizaje respecto de países vecinos, ¿no? Respecto de lo que es el ámbito político, habían dos cosas importantes. Por un lado, el tema de que habíamos regresado a la democracia, todo el movimiento terrorista está ya prácticamente controlado, y empezábamos a tener un crecimiento económico interesante que se ha sostenido a lo largo de estos primeros años de este siglo, ¿no? Y que ha permitido recuperar algo que desde fines de los años 70 pues nos había dejado realmente con una educación totalmente empobrecida. Ese era el contexto en el cual empezamos la formulación del proyecto. Varias cosas han cambiado sin duda desde entonces hasta aquí. Muchas gracias, Hugo. Patricia, tú has visto el proyecto en camino, el actual, y tu opinión es muy importante para distinguir o tratar de definir, identificar qué ausencias significativas tú adviertes, tú encuentras en el proyecto educativo aún vigente hasta el 2021. Bueno, en realidad son muchísimas más los aspectos presentes, positivos, que habría que destacar, y lo vamos a hacer más adelante, pero aún así en la propuesta del 2021, en el cual tuve el honor, la suerte de poder participar, sí hay algunas ausencias que quizás con los beneficios de estar mirando hacia atrás pueden ser significativas, y que están vinculadas, casi, en mi opinión, casi todas, a cuestiones de la inclusión plena de colectivos y de individuos diversos. Y me explico qué es lo que quiero decir. Creo que basándonos en una idea, un diagnóstico de la pobre calidad de la educación y la exclusión que recibían grupos considerados más vulnerables,
Reclamamos entonces con insistencia un mayor acceso, una mayor prioridad, mejor calidad y pertinencia para, por ejemplo, poblaciones originarias o bilingües, a jóvenes y adultos que no habían completado su educación básica antes de tener que insertarse en el mundo del trabajo o de la mera sobrevivencia, las personas con discapacidades diversas, las niñas y las mujeres y la población rural. Entonces, casi todo el diagnóstico se está sustentando, que sustentó, digamos, los resultados, las políticas y las medidas que propusimos entonces, estaba focalizado en sus carencias. Algunas eran reales, otras eran supuestas, creo, o en sus debilidades, sus vulnerabilidades, y no tanto en sus fortalezas, su resiliencia, su sabiduría y la de sus culturas, de la que tanto podríamos aprender todos, las que tenemos algunas de esas vulnerabilidades y las que no. Y no debían ser solamente toleradas por los otros grupos, debían ser reconocidas y valoradas. Si bien el PEN llegó a mencionar tímidamente la segregación o el apartheid de facto existente al empezar el siglo XXI todavía en nuestro sistema educativo, sus propuestas no enfatizaron lo suficiente, en mi opinión, la necesidad de revertirlos, mediante toda la inclusión posible en los espacios educativos, llamémoslos regulares. Para su propio beneficio y para el beneficio de todos los que no tenían esas carencias, como dije antes, pero tampoco tenían sus riquezas. El Consejo fue más adelante, después que ya estaba el PEN suscrito, y cuando estuvo promoviendo y aprobando la política de educación intercultural bilingüe, fue muy activo en incluir y desarrollar una propuesta de educación intercultural para todos, sin la cual la primera difícilmente iba a tener éxito total, ¿no? Y eso no había sido, por ejemplo, considerado en las medidas que propusimos a la hora de redactar el PEN al 2021. La educación inclusiva para personas con discapacidades aparecía mencionada, ciertamente, y con bastante frecuencia a lo largo del texto, pero no se tomaba en consideración entonces la tensión que podía haber con la oferta tradicional de educación especial separada, ¿no? Y con una defensa de aquello que había sido ganado por las familias que usaban esos servicios y que podían resistirse al cambio, y a los costos que probablemente tendría en el corto plazo. Pese a que en todo el mundo están ya bastante demostrados sus beneficios, tanto para los estudiantes afectados por la discapacidad como para los que no. La educación unidocente y multigrado, tan frecuente en nuestras áreas rurales, pensada inicialmente como un mecanismo inevitable, pero de segundo orden de calidad, no fue visto como oportunidad, siempre y cuando, por supuesto, tenga el apoyo necesario. Una oportunidad para desarrollar formas de aprender y enseñar mucho más acordes con la integración, con la vida productiva y comunitaria, las maneras de aprender haciendo, de entender y manejar la diversidad, que hoy en día se valoran tanto en todo el mundo y se implementan en los espacios formativos. Si pudiera resumirlo en una sola frase, no estaba entonces del todo preconizado el todos juntos es mejor, algo que yo esperaría que salga mucho más fuertemente en el futuro. Aparte de ellos hay otros temas que no se tocaron, otras ausencias, por diversas razones, como la tensión o complementariedad entre la educación básica pública o privada, que se tocó solamente para el caso de la educación superior, el espacio que le cabe a la educación escolar formal, en la educación escolar formal, a la formación espiritual o religiosa, que demandaría una perspectiva realmente intersectorial a la gestión educativa desde el nivel central. Se hablaba mucho de intersectorialidad a nivel regional y local, pero sabemos que muchas veces ella no puede ser implementada porque se ve bloqueada por normativa que viene del nivel superior. Tampoco se tocó el tema del enfoque de género, para el desarrollo de una educación que realmente contribuya a destacar todas las formas de discriminación que impiden que todas las personas se desarrollen plenamente sus derechos y sus deberes ciudadanos, y que es tan esencial para que nuestro país logre ser una república para todos. Allí creo que estarían mis principales percepciones sobre las ausencias en el PEN 2021 que esperemos revertir en la nueva versión actualizada. Gracias. Gracias, Pati. Patricia, me indican que tenemos una sintonía muy interesante en el país y debo agradecer a los profesores, seguramente en su mayoría, que desde Chiclayo, Huaraz, Sica, Lima, Callao, Huancayo, Huacho, Piura, Tacna, Amazonas y Loreto están en contacto con nosotros en la web del Consejo Nacional de Educación. Hay un siguiente tema que también es para ambos y que tiene que ver con una parte fundamental de un proyecto educativo que es la visión. Vamos a ver
y vamos a recordar qué dice la visión del Proyecto Educativo Nacional al 2021. Va a aparecer en su pantalla y debe decir lo siguiente. Adelante, esa es una imagen posterior. Tenemos que ver la visión primero. La visión dice, todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. Eso dice la visión al 2021, o sea, al año siguiente. Vamos a preguntarles a Hugo y a Patricia, ¿cómo aprecian ustedes esta visión ahora que han pasado casi los 15 años que se había propuesto el proyecto educativo para realizarse o hacerse realidad según corresponda? Hugo, por favor, ¿cuál es tu opinión? Cómo no, muchas gracias. Mira, cuando la visión se refiere a que todos logran y desarrollan su potencial, ¿no? Adquieren las competencias fundamentales y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, en realidad lo que se está haciendo referencia es a varias ideas que en el transcurso de estos años han cobrado mucha actualidad, ¿no? Me refiero a conceptos como el de la enseñanza universal, la formación integral, un mayor valor al concepto de equidad, inclusión, la atención de necesidades educativas especiales, la lucha contra la segregación, la contribución al desarrollo. Creo que esos conceptos pues fueron arrastrados justamente por una proposición de características como aquella que mostró la visión, ¿no? Lo segundo es que a medida que el tiempo ha pasado, la visión se ha convertido en una aspiración aceptada. Y aceptada ampliamente, compartida, asumida en los principales foros de la política educativa, ¿no? Puede ser que a veces esta visión ha sido asumida declarativamente, pero lo que se logró no es poca cosa. Creo que es bien importante que siempre ha estado presente, digamos, en los mensajes, en las intenciones de política a distinta escala de gestión. Además, no he conocido cuestionamientos, más bien lo que hay son consideración de diversos planteamientos de política en los cuales esta propuesta está siempre presente, ¿no? Una tercera característica, digamos, y comentario al respecto, es que a diferencia de un objetivo, de una meta, hay que entender que la visión tiene un carácter permanente, tiene un carácter estratégico. Una buena misión no se logra a ella. Es una herramienta que lo que hace es movilizar, entusiasmar, demandar un esfuerzo de muy largo plazo, más que aquellos 15 años que fue el periodo de programación del proyecto educativo. Es la razón por la que ustedes van a ver en próximos diálogos que cuando se trate del proyecto educativo al 2036, la visión recoge lo que se aprobó en el 2021, ¿no? Con algunos añadidos propios del avance observado en estos últimos años, pero es un proceso continuo, ¿no? Es el reflejo de la continuidad que debe de tener una visión, ¿no? Finalmente, un aspecto destacado de la visión del proyecto educativo ha sido que no solamente se limita a la educación básica y superior, ¿no? Creo que ha sido importante que el proyecto educativo, en primer lugar, ponga énfasis en empezar desde la primera infancia, es decir, desde que nace un niño, ¿no? Y no solamente atenderlo a partir de los 3 años, que de hecho ya fue un logro
bastante importante, ¿no? Y preocuparse de que ese desarrollo de la primera infancia pues esté, digamos, acompañado de los entornos familiares y comunitarios necesarios, ¿no? Si bien falta mucho por hacer en el campo de la educación infantil, el avance es real, ¿no? Y hay plena conciencia de la importancia de esta etapa, sobre todo para los aprendizajes que posteriormente los estudiantes van a desarrollar en el futuro, ¿no? Igual en el camino hemos empezado a tomar conciencia de que la educación, este concepto de educación permanente que ya se vino desarrollando desde finales del siglo pasado, pues ahora cobra mucho más vigencia a partir de un concepto mucho más rico, que es el de la educación a lo largo de la vida. Gracias. Gracias a ti. Por favor, Patricia, tu opinión sobre la edición. Bueno, de muchas maneras coincide bastante plenamente con la de Hugo. Creo que la edición no ha perdido en ningún momento pertinencia y vigencia, al margen de lo que podamos haber avanzado o no para alcanzarla, porque además esa meta va a estar siempre moviéndose en el tiempo. Me hubiera gustado, ahora en retrospectiva también, es muy fácil decirlo, que hubiera incluido una visión un poco más interactiva de la relación entre las personas y las comunidades y el país, de una manera más explícita. Creo que el todos desarrollan se fue leído más que nada como un avance individual, una suma individual de logros más que colectivos. En el mundo real, las organizaciones sociales, las productivas, las políticas también se desarrollan y aprenden. Y eso, y contribuyen al desarrollo de las personas, o lo limitan en muchos casos. Entonces, habría que ver una manera en que esa visión tuviera ese aspecto de interactividad entre los individuos, las personas y los colectivos, que también se desarrollan, también aprenden. Particularmente importante, me parece, en la visión fue el reclamo que ha mencionado, que ha destacado también Hugo, de desarrollo desde la primera infancia. También sabemos, sin embargo, que se ha sido interpretado a veces como una inserción muy temprana en el sistema educativo formal, en el escolar, ¿no? Y en espacios en que realmente, en momentos del desarrollo de los individuos, en que mejor estarían quizás atendidos en espacios familiares o comunitarios, ¿no? También el acceso al mundo letrado, con todo lo importante y con todo lo que siempre personalmente he considerado debe ser una prioridad de la educación formal. Ahí también su colocación muy al principio del enunciado, y una reacción natural, porque en esos años comenzaban realmente a aparecer los primeros resultados de las evaluaciones nacionales y se veía cuán precarios eran los avances que teníamos en eso. Fue un shock realmente, pero creo que eso focalizó quizás en exceso, no en exceso, porque en realidad también hay mucho que avanzar allí, pero digamos de una manera desbalanceada en el logro de ciertos metas, digamos, de aprendizaje, y menoscabo de otros aspectos del desarrollo de las personas que ameritan igual o hasta mayor atención, que creo que es algo que va a ser tomado muy en cuenta en la nueva versión del PEN. Hasta allí mi opinión sobre la visión. Gracias. Muchas gracias, Patricia. De nuevo, siguen informándonos que hay una cantidad importante de instituciones y personas que nos están siguiendo en este programa. Saludamos por eso a Ventanilla, a Lurín, a Chacamac y Junín, que se han sumado a acompañarnos en este programa. Estamos ligeramente retrasados con el tiempo que habíamos previsto, pero la pregunta que viene es indispensable para completar lo que ustedes han dicho respecto de la visión. Y tiene que ver ahora con los 6 objetivos estratégicos que el proyecto de 2021 se propuso y que vamos a ver inmediatamente en la pantalla, ¿no? Y entonces la pregunta para ambos, de nuevo, es ¿cuáles podrían haber sido, en su personal apreciación, aquellos objetivos que fueron mejor acogidos o promovidos? Están allí, los pueden leer nuestros amigos que nos están acompañando. Entonces será más fácil que ustedes, al referirse, Patricia y Hugo, a determinado objetivo, el público pueda acompañar la lectura de ellos para entender las razones que ustedes esgriman. Entonces yo le pido a Patricia, por favor, Pachi,
comenzar con un comentario sobre cuáles serían los objetivos estratégicos que consideras que han sido mejor tomados, asumidos por la población del Perú. Adelante. Bien. Bien, yo diría que claramente el objetivo número 2 es las estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad fueron muy bien acogidos, fueron interiorizados por muchísimos actores. Se ha colocado el aprendizaje en el centro del foco de atención de los actores educativos. Las escuelas, los docentes, las instancias administrativas han cobrado más conciencia de que ellos tenían que lograr que los estudiantes aprendan, y que la evaluación de sus aprendizajes era una manera de ir constatando que efectivamente lo estaban haciendo. Menos atención recibieron algunas formas de evaluación que quizás tenían mayor impacto sobre las posibilidades de mejorar los aprendizajes, como son la evaluación formativa, la retroalimentación constante, enriquecedora con los estudiantes, y no solamente la calificadora, que es la que usualmente se utiliza, se aplica, sobre el trabajo de los estudiantes. Que las evaluaciones externas estandarizadas, que debieron servir para evaluar el sistema y a orientar decisiones pedagógicas y de apoyo institucional para fortalecer, por ejemplo, la formación de los docentes, por ejemplo, ¿no? Algunos aprendizajes fueron mucho más enfatizados que otros, aquellos que estaban siendo medidos, como sabemos bien, lo que no se mide parece que no importa, y la verdad es que algunas son mucho más difíciles de medir. Entonces, se ha producido un desbalance que quizás refleja en que los avances son los primeros, si bien han sido significativos, no han podido sostenerse en el tiempo porque faltaron esos otros aprendizajes, esos otros esfuerzos de enseñanza para que los estudiantes aprendan. Entonces hay que, para tener realmente una nivelación de las oportunidades de aprendizaje, necesitamos tener esas otras miradas, a qué se está aprendiendo y a qué se está enseñando. El nuevo currículo nacional, sus enfoques transversales, el desarrollo de las competencias, etcétera, y el perfil de egreso que tiene incluido, pretenden revertir esa situación y han sido formuladas teniendo en cuenta el OE2 y también el objetivo estratégico número 1, que está más vinculado a equidad e igualdad de oportunidades. Pienso que esos van a ser recogidos de una manera mucho más enfática en la nueva versión del PEN que pronto será aprobada. Ahora, este resultado 2 también se ha visto avanzado, creo, con el resultado 2 del objetivo 3, el que tiene que ver con la formación docente, con la carrera docente, se ha visto también avanzado con la implementación de la carrera pública magisterial. La aceptación de la evaluación como un mecanismo para el ingreso y ascenso y la permanencia de los docentes en el servicio público. Falta mucho que avanzar todavía en esto, pero es un avance indudable que hay que celebrar y hay que ir reforzando en el tiempo. No se ha hecho lo mismo, creo yo, en el avance de las remuneraciones, ni en la inversión en la formación inicial de los docentes, para que esté a la altura de lo necesario, para que todas nuestras aulas estén contribuyendo a mejores aprendizajes, personas sanas, capaces, valoradas socialmente y eficaces en su accionar. Pese a que se ha avanzado bastante, como he dicho, y hay que reconocerlo. Ciertamente un objetivo que también ha recibido mucha atención, fue muy acogido, es el que tiene que ver con la educación superior. No hay nuevas leyes, nuevas normas, el establecimiento de la SUNEDU, por ejemplo, son clarísimos ejemplos de ello. Aunque su articulación, la articulación de la educación superior con el desarrollo productivo, con la lucha contra la pobreza, tienen todavía un larguísimo camino por delante. Esas serían mis 3 percepciones de los objetivos estratégicos más avanzados en este periodo. Clarísimo, en realidad. Adelante, Hugo, ¿cuál es tu percepción sobre lo que se logró como objetivos estratégicos? Bueno, pienso que en términos generales en todos los objetivos se avanzó bastante. Indudablemente que con algunos grados mayores objetivos como el primero, el segundo, el tercero, que tienen que ver con oportunidades educativas, calidad, magisterio y la educación superior, ¿no? Donde creo que se avanzó un poco menos fue en la gestión y un poco menos aún todavía en sociedad educadora. Pero veamos algunos elementos que parecen interesantes cuando uno hace ya la retrospectiva y la evaluación de la ejecución del proyecto educativo, ¿no? En primer lugar,
ya en Perú y en América Latina se había visto de que nuestro país pues había avanzado mucho en materia de oportunidades educativas al terminar el siglo pasado, ¿no? Pero aún así habían ciertos grupos poblacionales que pues veíamos lejos de que pueda haber la posibilidad de avances significativos a lo largo de este periodo que viene desde principio de siglo hasta ahora, ¿no? Y lo que hemos encontrado fue realmente cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación inicial de 3 a 5 años, en las 2/3 partes de los niños asistían a un programa escolarizado o no escolarizado, y ahora superan el 91%. Y no será nada raro que en los próximos años estemos ya prácticamente hablando de una universalización de los servicios de educación inicial para niños de 3 a 5 años. El otro avance muy significativo ha sido en la educación secundaria, en donde ya tenemos un 85%, casi 86% de estudiantes que están dentro del sistema educativo. Cuando se aprobó el proyecto educativo, teníamos solo el 76%, y en educación superior, que es donde ha habido una explosión realmente impresionante de la matrícula, pues hemos pasado de un 51% de atención de la población de 17 a 24 años a un 77%. ¿No? Un dato impresionante también es el que tiene que ver con la alfabetización de la población de 15 a 24 años. Solamente el 1% de esa población es analfabeta, ¿no? El resto está alfabetizado, y eso es producto de todos los esfuerzos que se han hecho en el desarrollo de la educación básica. Indudablemente que no solamente hay avances en términos de oportunidades educativas, también lo hay en términos de mejoras de aprendizaje. Si bien todavía no estamos suficientemente contentos con los niveles de logro satisfactorio de los estudiantes, sí hay que destacar que los aprendizajes en lectura, en matemática, han más que duplicado en términos de porcentajes de logro satisfactorio si comparamos el 2019 con el 2007, ¿no? Coincido con Patricia en que un avance realmente importante ha sido el de la educación superior. Creo que el proyecto dio el marco a partir del cual lo que se ha buscado es un sistema de educación superior menos complejo, más integrado. Las ideas de acreditación, de licenciamiento, las ideas que tenían que ver con la necesidad de una nueva ley de educación universitaria y de educación superior, pues han formado parte de este discurso que el Consejo Nacional de Educación ha insistido y ha llevado adelante, afortunadamente, hasta convencer a legisladores y al Ejecutivo de la necesidad de modernizar este tipo de leyes, ¿no? Concluyo diciendo solamente de que decía que en el tema de la gestión no hemos avanzado aquello que hubiésemos querido, y en realidad es porque a lo largo de estos años, más que descentralizar, que ha sido una experiencia que el país ha vivido desde el año 62, ¿no? Con la regionalización, más que avanzar en procesos de descentralización, hemos estado camino a recentralizar la gestión, por un lado, ¿no? Y por otro lado, esa aspiración de tener escuelas más autónomas también todavía es un objetivo lejano en el cual hay que seguir luchando porque en el sistema educativo haya más confianza en las escuelas y en los docentes respecto de lo que pueden hacer para enfrentar sus propios problemas. Gracias, Hugo.
Vamos a terminar con lo que viene, la primera parte, el primer bloque de este diálogo. Y vamos no a hablar del proyecto al 2036, ven al 2036, porque no toca este programa, pero sí, por la experiencia vivida, será bueno comentar qué, según ustedes, qué es lo que se debe hacer para que cuando se apruebe el proyecto educativo al 2036, ¿no? Este tenga un destino mejor que el del 2021, en tanto su divulgación y la acogida que pueda tener de la población en su conjunto. Creo que lo que hemos vivido puede servir para lo que ha de venir cuando este nuevo proyecto educativo sea aprobado. Y ahora comienzo pidiéndole a Hugo que dé su opinión y luego a Patricia Reyes, por favor. Bueno, sí, creo que hay algunas medidas que ojalá podamos llevar adelante, ¿no? Lo primero es conseguir, ya que estamos a puertas prácticamente de culminar todo el proceso de opiniones favorables respecto al proyecto y prácticamente una inminente aprobación, que ojalá que el dispositivo que salga siga incluyendo aquello que se logró en el proyecto educativo del 2021, que es considerar esta herramienta como una política de Estado, ¿no? Creo que eso es importante porque ayuda a la continuidad de estas iniciativas de largo plazo, ¿no? Lo segundo es que estos diálogos que hemos empezado son bastante importantes, pero culminados estos 3 diálogos de los cuales has hecho referencia, va a ser bien importante empezar a organizar otros diálogos ya en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para poder llegar a los gremios, para poder llegar a las escuelas, a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que algo tienen que hacer y decir sobre la implementación del proyecto educativo. Y dentro de ellos creo que hay un actor importante que a veces hemos dejado de lado o no le hemos dado la relevancia que tiene, y son los centros que forman docentes. Creo que con los institutos pedagógicos, las facultades de educación, hay que tratar de desarrollar una acción especial porque hay que tener en cuenta que en estos años las tasas de retiro de profesores por jubilación van a ser relativamente altas, vamos a tener gente joven dentro del sistema y pues sería muy bueno que estos nuevos profesionales salgan con una mirada que esté muy cercana a aquello que se está buscando en el proyecto educativo, ¿no? Finalmente quiero terminar diciendo de que en la organización del sistema nuestros principales aliados son los COPARE y los COPALE, ¿no? Los consejos de participación regional, los consejos de participación local, y en los centros educativos, pues los consejos educativos institucionales, ¿no? Con ellos también tenemos que trabajar, pero principalmente hacer algunas cosas que creo que pueden ayudar a que esa contribución sea pues mucho más efectiva, ¿no? Por un lado hay que insistir en la necesidad de fortalecer la organización de estos organismos. En segundo lugar, en el Consejo tenemos que trabajar un poquito en ver y clarificar cuáles van a ser los roles en términos de implementación del proyecto educativo, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha preocupado cuando he estado yendo a distintas regiones es, por un lado, el entusiasmo que tienen de construir un proyecto educativo, pero por otro lado, la preocupación, la desazón que tuvieron cuando luego de construir un proyecto educativo veían que el documento se quedaba un poco en los estantes, no había el apoyo financiero, presupuestario, ¿no? Entonces, quizás ese es un tema en el cual nosotros tenemos que reflexionar, quizás no pensar en que ellos tengan que hacer un proyecto de largo plazo, sino más bien la implementación a través de planes quinquenales, pero eso es algo que tendremos que decidirlo en
en el Consejo, ¿no? Y como parte de este fortalecimiento de los COPARE, los COPALE, pues indudablemente que tenemos que tener una coordinación con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales, para que estas organizaciones tengan el estatus que les corresponde. Bien, y las recomendaciones o sugerencias de Patricia Rey, por favor. Bien, en el proceso de formular la nueva versión actualizada del PEN, que sería aprobada próximamente, tuve la oportunidad de disfrutar enormemente de reuniones en muchas regiones del país, jornadas, reuniones especializadas, encuentros macrorregionales que no hacían sino elevar la moral, digamos, el espíritu y la alegría profunda en la importancia que tiene la educación para tantos actores de nuestra sociedad. Sin embargo, también me dio momentos muy penosos en que pude constatar que el PEN era insuficientemente conocido en nuestro país. Creo que el esfuerzo de formularlo nos dejó en el Consejo, que sería uno de los principales, no el único, pero uno de los principales actores que tendría que estar involucrados en que sea conocido, nos dejó tan agotados que no descuidamos ese aspecto, ¿no? De difundirlo. Creo que tendríamos que invertir muchos más recursos y desarrollar mucha más creatividad para difundir esta nueva versión que va a salir próximamente. Tener voceros que recojan la integralidad de la propuesta y que puedan recibir propuestas para sus ajustes posteriores. Creo que el Consejo, uno de los actores principales responsables de esta difusión, debería emitir opiniones, análisis más permanentes y constantes sobre políticas desde la visión, y en este caso se van a llamar voy adelantando, orientaciones estratégicas, no tanto objetivos, y hacerlo de una manera más frecuente, con más presencia en los medios. Creo que el Consejo debería promover, en alianza con muchas otras instituciones, discusiones de puntos que seguramente van a ser considerados que continúan aún pendientes, incluidos algunos de los que mencioné cuando hablé de las ausencias. Creo que tenemos que establecer alianzas con medios de comunicación, con gremios, con diferentes gremios, y efectivamente, como dice y ha recalcado tanto Hugo, con las instituciones de formación magisterial. Quizás el espacio principal para asegurarnos de que los futuros actores centrales, junto con los estudiantes de la educación peruana, se empapen de estos objetivos y puedan mirar desde esa visión, de estas orientaciones, de esta visión, y puedan realmente asegurarse que toda su acción esté enmarcada por esta visión, ¿no? Luego, creo que el Consejo, para poder hacer estas actividades y asumir esta responsabilidad, va a tener que reestructurarse, tener, como ha dicho Hugo, relaciones mucho más orgánicas y constantes con organizaciones locales, con los grupos impulsores que se han formado, que trascienden a los copares y copales, pero que debería darles un espacio importante allí. Y eso va a requerir pues una redistribución de esfuerzos y energías, y los cambios siempre son difíciles y va a haber que hacerlo. Creo que también la constitución de un observatorio de avances en el PEN permanente, no solamente una vez al año que nos matamos haciendo nuestras evaluaciones, el próximo consejo y quienes lo integren y otros actores deberían asegurarse que todos los indicadores tengan un seguimiento y permitan ir tomando el pulso, a ver cuánto estamos avanzando y cuándo nos estamos dando pasos para atrás. Y eso, no hay nada como la información para movilizar voluntades y movilizar corazones, porque realmente yo sí estoy convencida que al margen del estatus legal que pueda tener, o el estatus en el sistema de planificación que pueda tener el proyecto educativo nacional, es el grado en que capture la imaginación y la voluntad de la ciudadanía, lo que va a garantizar que efectivamente se implemente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tener que apurar para que el segundo bloque que viene lo podamos atender todo lo que se pueda, ¿no? Deben saber los amigos que nos miran que hemos tenido más de 1.500 personas que se inscribieron, que señalaron que les importaba este programa. Hemos pasado a las 500 personas que nos están viendo en este instante.
y han dejado a ellos muchas preguntas que hemos tenido que procesar muy apuradamente para que nuestros panelistas puedan responder a algunas de ellas que han sido de alguna forma agrupadas. El procedimiento que vamos a seguir es que vamos a contestar de nuevo alternadamente nuestros dos panelistas, una pregunta cada uno, hasta donde el tiempo nos lo permita, y todas las otras que las procesa el equipo técnico aparecerán en nuestra página web bajo el rubro de preguntas frecuentes, y allí pondremos todo lo que convenga y corresponda responder gracias a las preguntas que nos han hecho de todo, y comentarios, ¿eh? No son solamente preguntas, son aportes, son iniciativas, ¿no? Son inquietudes en general de quienes nos visitan. Entonces, vamos a dar paso de inmediato a nuestros panelistas para que ya queda en manos de ustedes, tanto Patricia como Hugo, de ir acortando para poder atender todas las preguntas. Les hago saber que estamos aproximadamente con unos 5 minutos o más de retraso en el tiempo que nos habíamos previsto para poder terminar a la hora que nos comprometimos. Entonces, dicho esto, han recibido tanto Patricia como algunas preguntas, ¿no? Y les voy a pedir, Pachi, primero que ella misma diga de qué pregunta tiene, que yo también tengo, y ustedes puedan proceder a responderlas, o los comentarios, porque no siempre son preguntas. Por favor, Patricia. Bien, arranco por una quizás parienta. Gloria Jiménez de Lambayeque plantea cómo hacer que las instituciones educativas logren aprendizajes si faltan maestros y en algunas instituciones educativas un docente enseña 6 grados. Creo que de alguna manera he adelantado alguna opinión al respecto cuando hablé de que la educación multigrado, las escuelas, las aulas multigrado, han sido vistas muchas veces como un parche, una solución a este problema de la dificultad de lograr que hayan maestros para todas las aulas. Y sin embargo encierran un montón de promesas en cuanto a otras formas de aprender, otras formas de enseñar, otra forma de poder estimular el autoaprendizaje, siempre y cuando los docentes hayan sido formados para hacerlo de una manera efectiva, inclusiva, que no discrimine a algún tipo de alumno en el aula, pero que encierran realmente mucha promesa para las actuales concepciones sobre la mejor manera de estimular el aprendizaje, desarrollar proyectos, etc. En realidad, no creo que falten maestros, creo que lo que falta es la posibilidad de proveerles de condiciones de trabajo mínimamente dignas y que compensen los indudables sacrificios que una persona que probablemente tuvo que vivir un tiempo en una zona urbana mientras recibía su formación pueda retornar a espacios alejados de servicios urbanos, con muchas carencias. No hay que negarla que el país todavía tiene tremendas brechas de acceso a servicios y a condiciones materiales de vida que hacen difícil lograr ese compromiso. La educación a distancia encierra de alguna manera una promesa, pero sin embargo es solamente complementaria. Necesitamos personas que estén allí para intermediar, para facilitar esos aprendizajes de los niños en todas las regiones del país, y creo que el nuevo PEN tiene que incorporar todo ello en sus propuestas. Ahí dejaría mi respuesta a la pregunta formulada por Gloria Jiménez. Gracias. Yo voy a responder a Doris Bancayán de Piura. Ella hace una pregunta que nos hicimos cuando empezamos a formular el proyecto educativo, ¿no? ¿Por qué el PEN tiene una vigencia de 15 años? Recuerdo que habían discusiones de por qué no 5, por qué no 10, por qué no 25, ¿no? Hasta que decidimos que el proyecto tenga 15 años. Hay varias razones que creo que ayudan a comprender la decisión que tomamos, ¿no? En primer lugar, los planes de largo plazo abarcan periodos de 10 años o más. En segundo lugar, en un mundo en constante cambio como el que estamos viviendo, no era tan acelerado cuando empezamos el proyecto educativo, ahora es muchísimo más acelerado, ¿no? Consideramos que una opción era no ir tan lejos, ¿no? Es decir, no hacer un plan de 20, de 30 o 40 años como algunos países lo hacen, sino quedarnos en un plazo
que sea posible de poder, digamos, concebirse que es los 15 años, ¿no? Lo tercero es que cubrir por lo menos 3 periodos presidenciales era importante para dar continuidad a la política educativa, ¿no? Y ese periodo como tal lo que ayuda no es solamente a dar la continuidad, sino nos ayuda a mirar más allá de la coyuntura y más bien acercarnos a vías o caminos que requiere el sistema educativo en un horizonte mucho más amplio, ¿no? Y finalmente, una mirada amplia de la educación en un periodo como el que hemos adoptado, pues nos permite ver a la educación no solamente como un proceso aislado, ¿no? Sino dentro de una perspectiva de desarrollo integral, más intersectorial, más globalizado, más territorialmente integrado. Creo que son algunas de las consideraciones que tomamos en cuenta para decir 15 años de periodo de programación. Gracias. Patricia Reyes. Una siguiente pregunta que nos ha sido remitida y estamos respondiéndolas casi en orden de llegada. Viene de Daisy López, de acá de Lima, y nos preguntaba cuál ha sido la relación del PEN con el currículo. Creo que me voy a referir a las dos versiones del mismo, la que está en camino y la que está todavía vigente, y que continuará vigente en gran medida, creo. Cuando se formuló el anterior PEN, estábamos en una especie de caos curricular en que habían currículos que sobreponían unos a otros, para secundaria especialmente, y lo que se intentó fue proponer, en reconocimiento de la diversidad de condiciones y de contextos de nuestro país, un marco curricular que permitiera una intensa diversificación a nivel regional y una apropiación, contextualización del mismo. Entonces, en ese momento, el PEN se pensó no solamente como, no realmente en reflejo del currículum vigente, sino como un incitador a la producción de un nuevo currículo. En esta oportunidad es distinto. Tenemos un marco curricular que, con cosas a mejorar, como todo producto humano, creo que ha sido tomado muy en consideración en la elaboración de la nueva propuesta, que no prioriza necesariamente algunos contenidos o áreas académicas, o que no le da el énfasis solo a lo que tradicionalmente se considera académico, sino a la formación más integral de las personas y a lo largo de toda la vida realmente. Y creo que el currículum y el PEN van a estar bastante alineados. Ojalá que ambos cobren plena vigencia y se mantenga así a lo largo de mucho tiempo, siempre ir anotando las dificultades, los ajustes necesarios, pero realmente para poder saber si las cosas funcionan o no, tenemos que darles el tiempo para madurar. Ojalá que no vuelva a haber estos cambios y bandazos que tanto han caracterizado la historia curricular de nuestro país. Paso a otra pregunta que formula Marjorie Torero de Lima. Ella dice, ¿a quiénes beneficia el PEN y cómo los beneficia? ¿No? En primer lugar, hay que señalar de que el proyecto educativo nacional es un proyecto para todos. Es una propuesta de políticas e intenciones para toda la población, no excluye a nadie, ¿no? Y comprende desde los niños hasta las personas, hasta los adultos mayores, ¿no? Lo que busca el proyecto educativo es garantizar que todos los peruanos, sin excepción, logren unas competencias fundamentales que les permitan actuar en una sociedad como la que actualmente vivimos y la que viviremos en el futuro, ¿no? Pero el proyecto educativo no se queda allí, ¿no? A la vez que hay que asegurar un estándar mínimo de competencias fundamentales, el proyecto lo que insiste también es que los peruanos tenemos que tener la oportunidad de desarrollar los talentos allí donde sea necesario, ¿no? Es un derecho de todos que allí donde tengamos potenciales de aprendizajes, de capacidades, pues las podamos desarrollar
y eso es algo que forma parte justamente de las políticas de desarrollo inclusivo, de desarrollo personal y de aquello que lo que hace es tener un sistema que es igualitario, pero igualitario en el sentido de que cada uno desarrolla su potencial en la medida de lo posible, tal como lo establece muy claramente la visión al 2021, ¿no? Muy bien. Quiero que le toque el turno a Pati. Para la siguiente pregunta es de Teófila Moreira de Lima y de Diana Cabrejos de Lambayeque. ¿Cómo se evidencia la atención a la primera infancia en el PEN y la educación a distancia? ¿Estaba prevista en el PEN 2021? Creo que hemos tenido oportunidad en nuestras intervenciones previas de resaltar cuán importante fue la demanda de una mayor atención y la demanda que ha sido efectiva porque ha mejorado y se ha expandido muchísimo la cobertura de la educación desde tempranas edades en el país desde que se aprobó el PEN. Se habla desde la atención desde el nacimiento y se habla de la necesidad, lo indispensable que es la atención multisectorial, el desarrollo integral de los niños desde que nacen, ¿no? En cuanto a la otra parte de la pregunta que tiene con educación a distancia, me tomé un momentito para asegurarme. En el PEN anterior solamente se habla de una sola vez de la educación a distancia y solamente como para poder cubrir áreas rurales donde no se puede conseguir docentes, etcétera, etcétera, sumada a la alternanza y a otras modalidades de atención. Es claro ahora, y no solamente ahora por la pandemia, ya venía siendo un reclamo, reconozco de algunos consejeros más que de otros, de que la educación a distancia tenía que ser un foco importante, porque por allí venía la cosa, querrámoslo o no querrámoslo, y tenemos que asegurar que llegue con la misma efectividad y con contenidos pertinentes a todas las poblaciones, no solamente a aquellas que están alejadas. Creo que tenemos una oportunidad entre manos con la experiencia de Aprendo en Casa, con todas sus versiones y teniendo un buen monitoreo de lo que está ocurriendo, de desarrollar unas estrategias mejores y más sólidas para que la educación a distancia no sea solamente para rellenar algún hueco faltante en las cosas como se hacían siempre, como se hacían antes, o una mera extensión de las virtudes, pero también de muchos de los vicios de la educación presencial anterior, y hacerla una manera de aprender de una manera más activa, más involucrada, más autónoma de los estudiantes y de las instituciones educativas. Ya lo verán cuando salga la próxima versión del PEN. Claro. Bueno, tengo unas preguntas de Roy León de Cajamarca y de Esperanza Díaz del Callao. Ellos preguntan cómo se va a financiar la implementación del proyecto educativo nacional, ¿no? Bueno, ahí lo primero que hay que señalar es que el proyecto educativo es un marco orientador, ¿no?, que inspira a los planes estratégicos de desarrollo educativo, a los planes anuales, y también inspira los criterios de asignación de recursos presupuestales, ¿no? Va a ser en los planes de desarrollo, tanto quinquenales como anuales, que formulen estas instituciones, que vayan estableciendo los recursos en función de las prioridades que se establezcan y que es prácticamente seguro de que van a coincidir mucho con los propósitos que establece la visión y los objetivos del proyecto educativo, del nuevo proyecto educativo, ¿no? En cuanto a la difusión e implementación del proyecto educativo, pues lo que hay que comentar es que además de lo que dispone el Consejo Educativo como su equipo técnico, el grupo de consejeros, ¿no?, habrán los apoyos especiales tanto de los COPARE, de los COPALE y de muchas otras instituciones que siempre han colaborado con el Consejo, ¿no? Tenemos pues a los medios de comunicación, tenemos a los gremios,
sindicato, a la cooperación internacional que siempre ha estado presente para apoyarnos y que seguramente lo va a estar en los próximos meses, ayudándonos justamente a la discusión de los alcances de este nuevo proyecto educativo. Gracias, Hugo. Gracias también. Una siguiente pregunta, están en ningún orden, están en la medida en que han llegado, y por eso me parece que hay unos saltos ahí conceptuales rápidos que tenemos que hacer, cambios de lógica. Pero acá hay una pregunta que tiene que ver con, no totalmente desvinculada de lo último que ha mencionado Hugo, que tiene que ver con cómo se puede usar el PEN como insumo para formular los PIs. Sabemos que algunos de los PIs han sido muy potentes como instrumento para mejorar la focalización de los esfuerzos en algunas instituciones. También sabemos que muchos otros son puramente discursivos, cumplimientos de algún requisito administrativo y no son la fuerza que articula la enseñanza, el aprendizaje, la organización de la escuela, ¿no? Pero de todas maneras, sí es algo que pienso podría ser magníficamente articulado en términos, quizás no de escuela por escuela, quizás por redes de escuelas, sobre todo en el medio rural, donde hay todas estas instituciones tan pequeñas, en que hay tanta carga sobre los docentes, que son a veces directores, y tienen aulas con muchos niños que tienen que atender. Pero creo que los propósitos del PEN, que los objetivos, las orientaciones estratégicas o antes objetivos estratégicos, deben ser los termómetros con los cuales pueden ir midiendo quienes formulan esos planes anuales o bienales, en fin, no sé con qué frecuencia lo están actualizando realmente, midan de qué manera lo que ellos proponen hacer para priorizar durante el año escolar conducen o no a lograr esa visión que queremos que sea compartido por todos. Entonces, primero tendrían que apropiarse de esa visión, y para eso tienen que hacer esta enorme campaña de difusión que pienso estamos comprometidos a hacer cuando se apruebe el nuevo PEN, la nueva versión del PEN, y luego un apoyo para que los PEIs no sean solamente este ritual que en muchos casos desafortunadamente se han convertido, o para que sirvan para mejorar aquellos que sí son prometedores y que se han servido para movilizar, para que se alineen, para que no se introduzcan algunas medidas solamente con el objetivo de mover los puntajes en unas pruebas, por ejemplo, sino que realmente se utilice para asegurar que todos aprendan, que nadie se quede atrás, que aquellos que tienen alguna discapacidad reciban apoyos especiales, para que las familias se comprometan al aprendizaje de sus hijos, en fin, para muchas cosas que están incluidas en el PEN pueden servir como parámetros para priorizar y para evaluar los proyectos de las instituciones. Muy bien, gracias. Me voy a referir a una pregunta que formula Eugenio Evaristo de Huánuco. Él dice: ¿por qué seguimos elaborando documentos que después no aplicamos? En realidad es una pregunta bien polémica, ¿no? Pero la verdad que yo no sería tan drástico en una opinión como esta, tratándose del proyecto educativo, ¿no? En realidad, en la planificación de un sector social, sobre todo en un país tan complejo como el Perú, ¿no? Y tan diverso, no solamente en la población a la que se dirige, sino los distintos contextos en que se aplica. En realidad, la planificación no tiene, sobre todo la planificación de largo plazo, no tiene la intención de buscar de que todas aquellas medidas que propone pues se logren cumplir. Más bien lo que busca es crear conciencia de que las orientaciones fundamentales sí se lleven a la práctica, ¿no? Y creo que en la medida en que esas orientaciones fundamentales se expresen en los planes de desarrollo y en las decisiones de política, definitivamente el proyecto educativo habrá cumplido su papel. Y eso es lo que creo que sí hemos tratado de comentar en la primera etapa de este diálogo, en el cual hemos tratado de resaltar mucho de los logros del proyecto educativo.
¿no? Una segunda cuestión es que, sin discutir tanto la necesidad de que todavía hay mucho por hacer dentro del sistema educativo, es evidente que en estos años hemos obtenido muchísimos logros y que en parte esos logros se han debido a propuestas, a iniciativas que han estado incorporadas como parte del contenido del proyecto educativo, ¿no? El proyecto aportó ideas, aportó estrategias, aportó algunas soluciones, algunas reflexiones sobre temas que cuando el proyecto se estaba formulando todavía no eran objeto de una discusión suficientemente amplia en la comunidad educativa. Y creo que el que con el transcurrir de los años esas ideas hayan cobrado vigencia, eso es igualmente un logro del proyecto educativo, ¿no? Entonces, por eso creo que no hay que ver tan rígidamente, digamos, una programación con la ejecución, sino más bien las intencionalidades y que esas intencionalidades sí logren cumplirse, ¿no? Sirven de norte de todas maneras, ¿verdad? Exacto. Bueno, adelante, Patricia, por favor. Voy a responder conjuntamente a dos preguntas que están vinculadas una con la otra. La primera formulada de alguna manera u otra por Graciela Arias de Tacna y por Miriam Yataco de Lima, la segunda por Narciso Ramírez de Arequipa. Y leo la pregunta: ¿en qué consisten las actualizaciones que se harán al PEN? ¿Qué mejoras traerá en comparación con el vigente y qué dificulta la actualización? La segunda es necesario actualizar el PEN para tener objetivos y metas que luego puedan orientar el trabajo en mérito a ellas. ¿Qué diría sobre esto? Primero que hay que esperar y la próxima semana tendrán la oportunidad de conocer cuáles son esas actualizaciones y serán ustedes quienes decidirán qué mejoras o cuáles no lo son. En todo caso, la propuesta del siguiente en comparación con el actual. ¿Qué dificulta la actualización? En realidad ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso fácil. Todos tenemos nuestro corazoncito, sobre todo aquellos que tuvimos la oportunidad de participar en la anterior versión. Queremos defender lo logrado en aquel momento, a la vez que reconocemos que hay cosas nuevas que tienen que ser incorporadas, pero además porque es cierto que el PEN tiene que representar de alguna manera algo posible de gozar del consenso nacional. Y tenemos que reconocer que somos un país todavía polarizado, donde hay opiniones no fáciles de conciliar, y todas ellas, dado la conformación que tiene el Consejo y la conformación que tienen muchas de las instancias que nosotros promovemos, que nos apoyan fuera del Consejo, mesas institucionales y otras, también tienen opiniones a veces distintas. Entonces, eso demora el proceso y va a seguramente ser un reto para este compromiso y esta incorporación, apropiación de la propuesta por la ciudadanía. Entonces es difícil porque es difícil ponerse de acuerdo en una sociedad que no necesariamente en este momento sabe ver los intereses que confluyen, como las necesidades de algunos en realidad son necesidades de todos, no solamente de esos grupos, que todos juntos podemos hacer las cosas mejor que solamente actuando en función de intereses grupales. Es un proceso largo que tenemos que recorrer y ojalá que el siguiente paso que estamos dando ayude a ello. Objetivos y metas, creo que ya ha respondido Hugo de alguna manera al decir que esto no es un plan con metas fácilmente cuantificables, aunque va a tener, como he dicho, unos indicadores y probablemente la conformación de un observatorio liderado por el Consejo, pero también integrado por personas de muchas otras instituciones. Y sí intentaremos que no sean solamente de uso interno, en el sentido de que nos permitan ir diciendo lo logramos, porque la atribución además, o sea, atribuirnos el logro de ciertas cosas en este mundo de tantos factores siempre va a ser muy, muy, muy difícil. No quiero quitarle ningún mérito ni al Consejo ni al PEN, pero tampoco quiero mandarnos la parte de que hemos logrado cosas que han dependido de tantos factores totalmente no controlables por nosotros, ¿no? Pero
sí implica un reto. Tenemos que conseguir que la gente se apropie, debata, reflexione y logremos realmente un creciente acuerdo nacional al respecto. Gracias. Muy bien. ¿O tú tienes más preguntas por ahí? Sí, tengo unas preguntas de profesoras de ICA, Milady Flores por un lado y Rosana Rivas. Ellas preguntan cómo el proyecto educativo vigente atiende la diversidad, cómo aborda la equidad, la multiculturalidad, el multilingüismo en términos de gestión y presupuesto. Bueno, en realidad uno de los elementos fundamentales y los referentes fundamentales cuando hacíamos el proyecto educativo es que la equidad tenía que estar presente en todas las descripciones y objetivos de políticas que formulábamos, ¿no? Y creo que justamente eso ha sido algo que ha influido en los procesos de asignación presupuestaria. En realidad, cuando uno se hace un seguimiento ya detallado de las asignaciones presupuestales por proyectos, lo que va a encontrar es que aquellos proyectos que están dirigidos a poblaciones rurales han tenido un crecimiento mucho más dinámico que aquellos que están dirigidos a la población urbana, digamos, de las zonas residenciales, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, proyectos que estaban asociados a la capacitación, al desarrollo de tecnologías, al acompañamiento, muchos de ellos, la prioridad ha sido atender las zonas rurales, ¿no? Y eso creo que se ha reflejado, por un lado, en que varias de las brechas que existían entre los resultados que obtenían las zonas urbanas de las zonas rurales, pues han disminuido, ¿no? Y los impactos en la escolarización, los impactos en, digamos, la calidad del servicio que ofrecen varias escuelas, pues ha mejorado de manera sustantiva, ¿no? Otro elemento que me parece importante es que el proyecto lo que hizo, y lo mencionaba Patricia, fue crear conciencia de que había que prestar más atención en desarrollos normativos, desarrollos de propuesta, de política para ciertos grupos que los habíamos tenido, los mencionábamos siempre, pero nunca teníamos marcos de referencia suficientemente claros para una acción, ¿no? Y el hecho de haber formulado una política para la educación intercultural, multicultural, bilingüe, ¿no? El hecho de haber insistido en programas más concretos, mucho más viables, realistas para la población rural, el hecho de que varios de los proyectos, la prioridad que hayan tenido sean las poblaciones rurales, creo que ha sido una prueba de que ha habido la voluntad, ¿no? De cerrar brechas por un lado, pero por otro lado de atender una población que casi siempre ha sido olvidada por el Estado, la sociedad peruana, y que hay necesidad de atenderla porque resultan un factor clave en el desarrollo del país. En realidad, si no tenemos gente mejor educada en las zonas rurales, difícilmente este país va a tener, digamos, la competitividad, la capacidad de poder alternar en el desarrollo con otros países del mundo. Gracias. Volvemos con Patricia Rey. Y dado que se llama diálogo, voy a meterme en la pregunta anterior. No solamente poblaciones rurales, sino en las urbanas, para que sepan aprovechar todos esos conocimientos y todos esos saberes que hay en el medio rural, ¿no? Y que podamos beneficiarnos todos conjuntamente de ese progreso.
La última pregunta que tengo, y esto me hace notar que casi todas las preguntas que hemos atendido vienen de departamentos que son predominantemente costeños. Son las primeras que llegaron y eso podría explicar un poco el que predomine esta parte quizás más urbana de la población que ha participado en este evento. Lo confirmaremos cuando miremos las más de 500 otras preguntas que parece que y comentarios que han llegado. Pero sí, eso es y creo que refuerza lo que dice Hugo, ¿no? Poblaciones que tenemos dificultades en acceder, incorporar en las discusiones y que es indispensable que los que no estamos ahí en esos lugares aprendamos a convocar, movilizar y realmente consultar. Dice esta pregunta, el PEN vigente es conocido como documento, pero no su contenido ni propuesta a nivel de docentes. ¿Cómo lograr internalizarlo y qué falló en ese proceso? Creo que hemos hablado bastante de eso en el transcurso de esta hora y media que estamos conversando, y tiene que ver con la insuficiencia de las energías y los recursos que hemos dedicado a la difusión. Creo que también hemos mencionado que no solamente los docentes en ejercicio, sino sobre todo los nuevos docentes, los que están en formación, ya sea inicial o los primeros años de su práctica, y no quiero discriminar a los mayorcitos, entre los cuales me encuentro, pero sí creo que necesitamos hacer esfuerzos en alcanzarlos con un mensaje que sea accesible y que requiere creatividad, imaginación y voluntad desarrollar para que se compren esos contenidos, para que se den cuenta que algunas medidas que toman a veces como manera de manejo del aula, etcétera, en la práctica, aunque no es su intención, discriminan a algunos niños, que privilegian a los que les es más fácil atender, los que aprenden más rápido. Eso atenta contra algunos de los propósitos, algunas de las intenciones de desarrollo de la educación peruana. Tenemos que apoyar a los que son más débiles, a los que tienen condiciones que no les permiten el aprendizaje de aquello que se está formulando. También necesitamos asegurar que los docentes en su proceso formativo se vean confrontados con los retos de las nuevas corrientes, digamos, pedagógicas, que las instituciones se modernicen, y que haya espacio para la formación de esa conciencia crítica, que todos decimos que queremos que los niños desarrollen, y sin embargo tenemos instituciones formativas donde todavía el pensamiento único, repetitivo, enciclopédico, memorístico, es la norma. No estoy diciendo que sea las más, ni siquiera la mayoría, pero esas son cosas que tenemos que aprender a discutir de manera respetuosa y de manera constructiva con las instituciones, y que el Consejo tendría que ver una manera a través de sus mesas interinstitucionales cuyos integrantes, una de ellas tiene que ver con el desarrollo docente, siempre estaban haciendo propuestas sumamente interesantes y que tenemos que potenciar y asegurarnos que se logren incorporar en nuestros discursos, en nuestra labor conjunta con ellos en el desarrollo e implementación del nuevo proyecto educativo nacional. Gracias. Patricia, estabas hablando de las mesas que el Consejo promueve, ¿no? Ahí hay CIPA, y que es bueno que nuestros amigos sepan que el Consejo tiene entidades que no son exclusivamente de consejeros, sino de personas e instituciones que nos ayudan a pensar y nos ayudan a tomar decisiones y a hacer sugerencias, ¿verdad? Gracias por eso. Hugo. Sí, bueno, voy a tomar una pregunta sobre educación superior de la cual no hemos conversado en esta segunda parte, ¿no? Tanto Raúl López como Amalia Sánchez de Lima, Héctor Mas de La Libertad, Rosemary Paredes de Tacna, lo que preguntan es cómo mejorar el avance en materia de la educación superior, cómo cerrar brechas actualmente existentes, ¿no? Yo creo que hay varias medidas que podríamos, por un lado, continuar, por otro lado, introducir otras de ellas, ¿no? Creo que el licenciamiento por el que pasaron muchas de las universidades y ahora pasan los institutos y escuelas de educación superior es un paso que hay que, digamos, protegerlo y pues hay que complementarlo con aquello que significa orientar los procesos de acreditación periódicos, ¿no? A las instituciones, la experiencia de otros países
lo que muestra es que aquellas instituciones que pasan periódicamente por procesos de acreditación tienen más posibilidades, por un lado, de tener más alumnos. En segundo lugar, de tener profesores más prestigiados, con mejor imagen al interior de la comunidad universitaria. En tercer lugar, aumenta, digamos, la posibilidad de que los estudiantes logren un empleo en menor plazo y que sean mejor remunerados, ¿no? Entonces, todos aquellos procesos de evaluación institucional que voluntariamente que quieran hacer las instituciones, yo creo que es muy favorable, no solamente para ellas, sino para el sistema en su conjunto, ¿no? Indudablemente que SUNEDU tiene un rol muy importante en ver cómo esos criterios de autorización de funcionamiento de universidades que ya se han establecido son mucho más exigentes que en el pasado, se cumplan con la rigurosidad necesaria, ¿no? Lo que hay que evitar de seguir viendo son universidades o filiales que funcionan en casas que no tienen la menor, digamos, relación con aquellas condiciones básicas de calidad que se han establecido y que esperamos que realmente se cumplan al momento de autorizar el funcionamiento de instituciones, ¿no? La otra cosa que es bien importante es que hay que entender que la universidad no es la única opción en la educación superior, ¿no? Aquellos egresados de la educación básica tienen que estar suficientemente informados de que las opciones técnicas son una alternativa muy válida, ¿no? Y que las posibilidades de hacer carrera y de hacer proyectos de vida basados en una formación técnica es una posibilidad que no hay que desperdiciar. Esa es la experiencia que uno ve en los países desarrollados, donde los técnicos pues están en una posición económica bastante satisfactoria y que no tienen mucho que envidiar, digamos, a una formación de más alto nivel, ¿no? Total, cada profesión tiene su rol, ¿no? Finalmente, creo que es bien importante continuar insistiendo en una mayor articulación entre los institutos, las escuelas de educación superior y las universidades con todo el mundo del empleo, ¿no? En el país y en otros países del mundo, aquellas instituciones que tienen más éxito, digamos, en la formación de sus profesionales, es aquellas que trabajan muy de la mano con los empleadores, ¿no? Los empleadores que ayudan a definir políticas, les dan orientaciones sobre el tipo de énfasis que deben haber en los programas de estudio, facilitan prácticas profesionales, es decir, esa confluencia haría que tengamos menos profesionales que hagan taxi en la calle o que pues estén trabajando en cosas para las cuales no fueron formados, ¿no? Ojalá que esa relación educación-empleo se logre de manera más estrecha en el futuro. ¿Alguna cosa que agregar? Porque hemos llegado al final, pero puede ser que algo esté pendiente y unos segunditos para eso. No sé, Patricia, ¿tú tienes algo ahí? Nada más, porque estamos... Creo que dado el tiempo pasamos a cierres, ¿no? Sí, efectivamente. No sé, ¿algo más? Ahí quedamos. Ahí quedamos. Muy bien. Yo tengo que señalar, por todo lo que se ha dicho, por la primera parte, el primer bloque, con las intervenciones de los panelistas, y luego en este intercambio de pareceres con quienes han comentado o han hecho preguntas, hay algunos énfasis que yo quisiera destacar rápidamente de lo que hemos podido escuchar esta tarde, ¿no? Estos énfasis que hemos llamado de esa manera, que no son conclusiones, es que una educación para un país como el nuestro debe buscar cerrar las brechas existentes, es decir, trabajar con equidad. Ese es un reto fundamental en la educación del Perú. Que hay que buscar la equidad, y eso implica no renunciar de ninguna manera a la calidad de la educación. Una tercera idea es que es necesario que el currículo escolar, los currículos en general, reflejen el espíritu del proyecto educativo nacional. También hemos notado, de lo dicho, que se necesita asegurar
condiciones básicas para que lo que se piensa se haga realidad. Ello supone la participación de varios sectores públicos, no solamente el sector de educación. Es decir, el tema educativo no es solamente de las instituciones educativas, es de la comunidad en su conjunto. Y se ha hecho alusión breve, pero no se podía más seguramente, a que uno de los objetivos estratégicos de la sociedad educadora es uno de los más flacos, uno de los del proyecto vigente. Y eso quiere decir que tenemos una alerta por resolver. Un país debe saber planificar su futuro porque con los grandes cambios que se están viviendo y lo podemos ver, ¿no? Este hecho de mirarnos nos lo demuestra. Las personas bien educadas deben saber adaptarse a los cambios y aún deben anticiparse a ellos. Un sexto énfasis es que un proyecto educativo sirve para ir más allá de los periodos políticos. Ayuda a entender lo que se debería hacer de todas maneras, en cualquier momento. Y por último, necesitamos un país que conozca y se identifique con lo que el proyecto educativo nacional proponga. Y eso garantizará la continuidad de los esfuerzos que se hagan, que no sea algo que se pierda por falta de tesón, por falta de continuidad. Hasta aquí, estimados amigos, el primer diálogo que hemos sostenido, que ha pretendido evaluar lo que hasta aquí hemos hecho como país, con el Proyecto Educativo Nacional 2021. El próximo miércoles, que es 1 de julio, conversaremos sobre la realidad de los tiempos que estamos viviendo, con sus exigencias, con sus amenazas también, y también con las sorpresas que hemos tenido y estamos teniendo en estos días. Les agradecemos a la doctora Patricia Rey, a Rodolfo Díaz, ¿no? Y a todos ustedes, muy especialmente a los cientos de personas que nos han seguido esta tarde, a muchísimos más comentarios, 500 comentarios que hemos recibido esta misma tarde. Por lo tanto, a ellos les recordamos que en la página web del Consejo Nacional de Educación podrán encontrar algunas respuestas importantes a sus más importantes preguntas todavía. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a nombre del Consejo Nacional de Educación.